Como decía Marcelo, hoy vamos a hablar sobre indicadores predictivos, pero por matizar, ¿no? Los indicadores predictivos, pues no necesariamente deben de estar supeditados a un aspecto tecnológico, ¿vale? A una inteligencia artificial o distintas herramientas matemáticas que me puedan definir a través de un software, pues qué puede llegar a pasar en el futuro. Dicho lo cual, bueno, vamos a ver hoy, es un poco contraproducente, un poco lo que digo, pero básicamente luego vamos a ir detallando exactamente a qué nos vamos refiriendo. Como digo siempre, esto es un modelo que estamos implementando en ISOTools y que hemos considerado pues, que es interesante que vayamos haciendo pues, ciertas presentaciones pues, para que en líneas generales todos seamos conscientes de este tipo de situaciones. En este caso, pues para un modelo muy ligado a HSE, que básicamente es seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿vale? Entonces, dentro de la realidad en la que nos encontramos, a modo introductorio, pues a nadie le pasa desapercibido que efectivamente uno de los aspectos críticos a desempeñar es la toma de decisiones a eventos futuros, ¿vale? Como decía Marcelo en la introducción, pues hay un grado alto de incertidumbre. De hecho, la incertidumbre pues, genera bastante miedo en las organizaciones, miedo en las personas específicamente, y la toma de decisiones pues, se ve condicionada por esa incertidumbre y por ese miedo, ¿vale? Entonces nosotros tendríamos que ser capaces de tener herramientas predictivas de manera que yo pueda establecer pues qué voy a hacer con un determinado, una determinada problemática, ¿vale? Pues, los ingenieros vivimos pues para arreglar problemas, nos encantan los problemas y estamos ahí pues intentando siempre la toma de decisiones para que esos problemas sean resueltos lo mejor posible, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que nos encontramos? Pues es una realidad bastante compleja. En seguridad salud ocupacional, pues hay aspectos que están ligados a fenómenos pues, que en muchos casos tienen un perfil caótico, ¿no? Pues puede ser que un conjunto de personas estén con algún tipo de conflicto laboral, puede ser que el lote específico de una grasa o aceite de una herramienta pues no esté operativa de manera correcta, etcétera. No hay una gran variabilidad. ¿No? También de los aspectos que más genera caos en las organizaciones es en las personas, ¿no? Entonces, evidentemente, esa definición de incertidumbre pues se va detallando, ¿vale? Además, otro factor que es crítico y en este último año pues prácticamente nos hemos hecho expertos, pues es la incertidumbre. La incertidumbre en cuanto a la situación sanitaria mundial, ¿no? De repente pues había personas que podían llegar a estar preparadas, pero nadie pensaba o muy pocas personas pensaban que hace un año que íbamos a estar todavía a marzo del 2021, pues en la situación en la que nos encontramos, ¿no? En todos los modelos normalmente predictivos, pues van siendo mejorados con respecto al tiempo. Ahora ya pues decimos, ahora a partir de tal fecha, pues se espera una tercera o cuarta ola, dependiendo si estamos en Europa o si estamos en América o en otros puntos del planeta, ¿no? Pues dependiendo de dónde nos encontremos, pues el usuario ya puede ir empezando las distintas personas pueden ir empezando ya a anticiparse al futuro. Pero efectivamente, el grado de incertidumbre viene dado también por el número de variables. Y además esas variables, a su vez, son muy difíciles de controlar o de predecir en muchos casos, ¿vale? Entonces, efectivamente, para ello, pues se define una serie de modelos y cuando estamos dentro de una gran variabilidad de datos y de información, pues evidentemente necesitamos herramientas informáticas que nos apoyen a ese manejo, ¿no? A ese masticado de la información, porque si no, pues no vamos a atorar con con tanta data. Efectivamente, al final, la problemática final es tener herramientas
o sea, el objetivo final de tener indicadores predictivos, que es la temática que estamos viendo hoy, es poder tomar decisiones sobre modelos ciertos que me van a definir predicciones, ¿vale? A través de distintos grados de correlación, causa-efecto, árboles de decisión, nosotros vamos a poder ir viendo efectivamente en función de las condiciones y variables que nos encontramos dentro de un universo, de una realidad, pues vamos a poder tomar una serie de decisiones. Al final, las buenas decisiones llevan a la selección de metas y líneas de acción apropiadas que mejoran el desempeño organizacional, mientras que las malas elecciones pues afectan negativamente al desempeño, ¿vale? Entonces nosotros tenemos aquí pues que tomar una serie de decisiones, ¿no? Como personas que nos encontramos como responsables de ciertas acciones. En realidad todos tomamos decisiones diariamente, ¿no? El que un trabajador maneje por un sitio, maneje por otro, vaya un poquito más deprisa, vaya un poquito más despacio en el caso que sea un conductor, etcétera, pues evidentemente son decisiones que va tomando esa persona en base a una serie de datos, una serie de experiencias, en base a una serie de información que va recibiendo, ¿cierto? Eh, Así pues, nosotros dentro de la definición de la toma de decisiones y de la definición de mi modelo de indicadores, pues tenemos una gran separación. La primera, pues sería tener modelos descriptivos, en los cuales vamos analizando la información que ya ha sido pasada, ¿vale? Entonces, pues tenemos alguna tasa de accidentabilidad, cuáles son las horas que hemos capacitado a las personas, etcétera, ¿no? Estamos viéndolo todo a pasada. Es como si miráramos en un auto, pues a través de los espejos retrovisores. Todo eso es lo que pasó, ¿vale? Imaginemos que nosotros vamos a manejar solo mirando por los espejos retrovisores. Pues la verdad es que sería muy complejo porque no sabemos hacia dónde vamos, ¿vale? En base a proyecciones, experiencia de esa carretera, pues podríamos más o menos tomar decisiones, pero sería muy, muy difícil, ¿no? Y por ello tenemos lo que son modelos predictivos, en los cuales a través de esa información pasada, a través de otras variables y estimaciones y suposiciones que podemos llegar a establecer, con comportamientos en cuanto a qué es lo que está pasando, pues nosotros podemos predecir ciertos comportamientos con respecto a un hecho dado, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo que estaba dando anteriormente, el tema de ir manejando. Pues entonces, en este caso, ya estamos mirando hacia el futuro y estamos viendo qué está pasando. Y si además podemos tener una ayuda de un sistema de geoposicionamiento, pues nos podremos posicionar mejor y tomar unas mejores decisiones, ¿vale? Entonces, en ese tipo de elementos podemos establecer un futuro, ¿vale? En base a eso, pues podemos establecer como dos grandes bloques de indicadores o tipos de indicadores. Aquellos indicadores que son como de resultados, ¿no? Indicadores rezagados, lo llamo yo acá, que serían los Leading Indicators, donde vamos a poder definirlos como la medida de resultados de seguridad-salud que proporcionan una medida de rendimiento pasado, ¿vale? Es un rendimiento pasado, algo que ya pasó y que nosotros pues estamos cosechando los resultados en este momento, ¿vale? Por en cambio, los indicadores adelantados o que previenen o que son predictivos definen este indicador como el indicador que cambia antes de que haya cambiado el nivel actual de riesgo de la organización. Es decir, no tengo que esperar a ver los impactos y los cambios probables o posibles de que un evento, un peligro se manifieste para la toma de decisiones, sino que esto me está indicando que efectivamente, si yo no hago nada, va a variar el riesgo y efectivamente vamos a tener como consecuencia pues un mayor índice de accidentabilidad, de frecuencia, de gravedad, ¿vale? Un poco en nuestro ámbito que nos estamos moviendo. Así pues, indicadores rezagados o indicadores reactivos o de resultados, también se suelen denominar, pues son, por ejemplo, el índice de incidencia o de accidentabilidad, depende del país donde nos encontremos, pues lo podremos conocer de una manera o de otra, ¿vale? Estos indicadores rezagados, que todo el mundo lo conocemos, pues por ejemplo son el índice de incidencia,
índice de frecuencia, índice de gravedad, pero podríamos buscar otro índice, otra serie de índices, ¿no? Otra serie de indicadores, por ejemplo, pues indicadores de costes de no calidad, por ejemplo, pues ese indicador de un coste de no calidad de un hecho dado, por ejemplo, pues yo quiero saber cuánto me está costando a mí pues no haber hecho mantenimiento preventivo. Pues eso también puede ser un indicador rezagado, porque hasta que no pasa yo no soy capaz de evaluarlo, ¿no? Entonces, en este caso, pues igualmente nosotros podemos establecer pues que el índice de accidentabilidad o incidencia es el número de accidentes. Aquí hay un desglose, pues incidentes leves, moderados, graves, etcétera, por tipología, donde vamos a, por número de personas o por tiempo, número de horas trabajadas, etcétera, ¿no? Y hay factores de corrección por cada 100.000, etcétera. El índice de frecuencia igual por horas trabajadas y en el caso de índice de gravedad, pues aquellos que son pues eventos mayores o accidentes de cierta gravedad, ¿no? Suelen ser aquellos accidentes porque son mortales o que se consideran que ha habido una merma en la calidad o la salud de la persona tras el suceso y que no se va a recuperar, ¿no? Pues, por ejemplo, se corta un brazo, por ejemplo, pues eso sería un accidente grave. La persona está viva, pero efectivamente ha sufrido un menoscabo importante en su calidad de vida, ¿no? Eso sería un poco las consideraciones. En base a estos tres, por ejemplo, podemos establecer todo nuestro modelo. Como digo, vamos a tener mucho más indicadores reactivos o rezagados, pero esto sería un poco como los indicadores, los KPIs que queremos establecer. Queremos tener como objetivo pues que los índices de incidencia, de frecuencia y de gravedad pues estén bajitos, que no bajitos, de hecho la tendencia debe ser cero, pues que efectivamente no existan. Básicamente lo ideal pues sería la tendencia cero, ¿vale? ¿Cuál es el valor de los indicadores rezagados entonces? ¿Nosotros podemos tomar decisiones solo en base a indicadores predictivos mirando al futuro? Pues no, es necesario, como si vamos en un auto y no tenemos pues ni cuentas revoluciones, ni tenemos espejos retrovisores, ni sabemos por dónde vamos, solo vamos mirando pues hacia muy al futuro. Necesitamos estos indicadores rezagados también pues para la toma de decisiones finales, es decir, nuestros indicadores predictivos ojalá sean capaces de que estos indicadores rezagados me los adelante. Y un poco la reflexión que hago yo ahí. ¿Qué pasaría si pudiéramos predecir ese índice de incidencia, que es un indicador rezagado, a futuro? Es decir, cómo se va a comportar el indicador de accidentabilidad dentro de 6 meses. Pues esa pregunta que lanzamos al futuro es lo que tendríamos que establecer, ¿vale? Eso sería un poco los indicadores que podemos llegar a considerar como rezagados. Y luego tendríamos los indicadores adelantados o los leading indicators, donde estos indicadores están diseñados para monitorear los distintos procesos de la seguridad operacional, es decir, el desempeño que vamos a establecer dentro de nuestra organización, ¿vale? Este desempeño está asociado también a actividades que están pasando, es decir, yo voy por número de horas de capacitación o evaluación de esas capacitaciones que estamos dando o tiempo que dedico a sesiones de comunicación con los distintos trabajadores o si esos modelos de comunicación o esos controles que yo puedo llegar a tener son formales, esos controles que tengo son periódicos, están automatizados, el juicio experto de mis distintos trabajadores. Pues eso puede ser un poco a tiempo pasado también. ¿Vale? No establecemos la línea temporal como un factor de consideración. Simplemente esos indicadores son inductores del comportamiento de aquellos indicadores que son de resultados, ¿no? Es decir, yo puedo prever, dependiendo de mi modelo, que, pues, por ejemplo, somos una obra de construcción, ¿vale? Y estamos en la intemperie, pues puedo establecer que si el tiempo atmosférico es negativo, es malo, o sea, llueve, viento, frío, etcétera, pues puede ser que si yo no hago nada, pues el índice de frecuencia de accidentes pues suba, ¿vale? O si, por ejemplo, yo en una obra, todo mi personal tiene una experiencia de menos de un año, pues voy a saber evidentemente que estoy muy expuesto, ¿no? La probabilidad
o posibilidad de que se manifiesten ciertos tipos de eventos de riesgo, peligro, pues evidentemente es amplio, ¿vale? Son elementos que yo voy a ir estableciendo como adelantados. Entonces, son operativas que yo voy a ir haciendo en mi organización y voy a ir tomando datos. ¿Esto quiere decir que tengo que estar midiendo absolutamente todo? Pues lo ideal es que sí, que esté todo lo más medible posible. Nosotros no podemos tener indicadores, pero ni a pasado ni a futuro, si no tenemos una base de datos importante. Entonces, todo se basa mucho en el conjunto de datos. Entonces, como cualquier base de datos, tenemos que tener una buena calidad del dato, una integridad del dato, ser capaces de que esa información pues, se pueda construir para bases de información futura, ¿no? No me quiero adelantar un poco, pero básicamente es importante también pues, tener todo este conjunto de elementos, ¿vale? Si ustedes están certificados o tienen modelos de sistemas de gestión implementados, pues saben que efectivamente cualquier modelo de sistema de gestión ligado pero en realidad cualquiera, ¿no? Pues es eminentemente preventivo. Entonces, si pensamos en una ISO 45000, por ejemplo, pues la apreciación del riesgo, tener los planes de acción, los objetivos, la comunicación, la capacitación, el liderazgo, todos esos elementos, pues son factores que vamos a establecer. ¿Cuáles son las características de nuestros indicadores adelantados? Para identificarlo como indicador y separarlo un poco de los datos. Evidentemente, los indicadores se alimentan de los datos, pero no cualquier dato se compone para definir un indicador. Entonces, los indicadores estos indicadores adelantados deben estar estrechamente conectados con los resultados. Por ejemplo, si nosotros decimos, pues mira, yo creo que es importante saber, pues yo qué sé, el número de moscas que hay en una periferia a mi obra de construcción, una obra de construcción civil. Pues dice, pero bueno, el número de moscas está ligado a un resultado. Pues a lo mejor sí, pero posiblemente no. O sea, moscas comunes, a no ser que sean moscas que transmitan alguna enfermedad, pues en teoría no debería. Entonces debería estar estrechamente conectado a los resultados. Nosotros de manera intuitiva vamos a tener ya una identificación, ¿vale? Ahí es donde ya, pues en base a todos los datos, pues puede ser que el sistema nos proponga, un sistema automatizado, un sistema de inteligencia artificial, nos proponga estos indicadores adelantados en base a la conectividad o grados de correlación con indicadores de resultados. ¿Vale? Deben ser medibles con objetividad y fiabilidad, es decir, el dato que yo esté tomando pues debe ser lo más fiable posible. Por eso normalmente se tabulan los checklists o se tabula la investigación de accidentes. Está tabulado porque debe haber una serie de objetividad y fiabilidad. Debe haber listados como bases de datos pues para que yo pueda ir seleccionando sobre un hecho. ¿Qué hacemos si no está tabulado? Pues las personas escriben y puede ser que esté interpretando cosas distintas. Y ya, bueno, es complicado que una persona pueda entender lo que está diciendo el otro, pues si lo tenemos, sirve también pues como atemperar o alinear conceptos, ¿no? Entonces necesitamos un grado de objetividad y de fiabilidad, ¿vale? También tenemos que establecer, deben ser interpretables en el mismo sentido por diferentes grupos. Es decir, una persona lo puede ver ese indicador y debe tener las mismas conclusiones que otra persona de otro grupo. Es decir, el prevencionista de riesgo o el profesional de prevención de riesgo de seguridad salud ocupacional debe tener la misma vista que el de seguridad industrial, que el de la persona o simplemente un operativo, un operario o un responsable de recursos humanos. ¿Vale? Debe ser aplicable en líneas generales a las operaciones de la compañía, es decir, dentro de nuestra cadena de valor, pues estos indicadores adelantados deben estar dentro de nuestro rango de nuestra cadena de valor, ¿vale? Es decir, a la operativa, es decir, que paguen tarde a mis trabajadores interfiere que el índice de gravedad, pues puede ser, pero pues yo qué sé, está muy lejos, es muy difícil hacer esa interrelación. Si matemáticamente vemos que efectivamente hay un grado de correlación, pues aparecerá. Pero normalmente está ligado a las operaciones de la compañía, ¿no? Son los elementos más fiables, ¿no? Y después tendríamos que ser capaces de comunicarlo fácilmente y con precisión. Esto, pues, es el tema de socializar un indicador a través de distintas plataformas.
Puede ser un Google Drive, puede ser que yo lo imprima y lo ponga en mi puesto de trabajo o lo comunique en comité paritario, etcétera. De la manera que sea, tendríamos que ser capaces de comunicar que esos indicadores adelantados, indicadores predictivos, pues están dentro de nuestra organización, ¿no? Los componentes de los indicadores adelantados, es decir, las variables o elementos que tenemos que tener en consideración de estos indicadores adelantados, pues depende de los distintos ámbitos, ¿vale? Y esto es pues en base a los datos pasados, nosotros podemos establecer grados de correlación, la efectividad y empezar a establecer modelos o patrones, lo que serían nuestros algoritmos pues para la toma de decisiones, ¿vale? Que puede ser un algoritmo que yo tome una lógica como humano o que lo establezca a un sistema que a través de distintos procesos computacionales pues sea capaz de tomar ciertas decisiones o proponer decisiones, ¿vale? No quiere decir que la máquina vaya a despedir a alguien, ¿no? Pero sí efectivamente pues puede tomar ciertas decisiones y proponer ciertas cosas, ¿vale? O cambiar la maquinaria o cierto tipo de cosas, ¿vale? Entonces aquí el conjunto de variables que podemos establecer pues es un universo bastante grande, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos surge una serie de variables muy importantes, ¿vale? Por ejemplo, el riesgo al que está asociada las personas, el peligro, la frecuencia, el momento de la actividad, el puesto de trabajo, las condiciones atmosféricas, etcétera. Todo ese tipo de elementos, pues está aquí dentro. ¿Cuáles son los impactos? ¿Son impactos a, a la probabilidad, o sea, afecta a la probabilidad, a la posibilidad, cómo calculamos el impacto, es grave, medio, en base a que todo ese tipo de cosas, pues podemos establecerlo, ¿no? También los mantenimientos de equipos e instalaciones, es decir, pues yo puedo establecer que si tengo, pues yo qué sé, bidones que están bien cuidados, están limpios, alguna rotación importante, etcétera, cuando tiene un sistema de protección que evita que se rompa, pues evidentemente voy a tener mayor probabilidad de que eso no se derrame y provoque un accidente, ¿no? O mantenimientos de maquinaria con inspecciones, reparaciones, mantenimientos preventivos, correctivos, etcétera, ¿no? Pues evidentemente vamos a hacer que ese tipo de consecuencias pues se vean disminuidas, ¿vale? Concienciación y participación, capacitación y comunicación, que está muy de la mano, ¿no? Pues efectivamente, si las personas están capacitadas, conocen bien sus peligros, conocen cuáles son, están concienciadas de que efectivamente es importante y la seguridad y salud ocupacional, el primer aspecto o el primer bien a proteger es ellos mismos, pues efectivamente y además participan en cierta medida a través de cuestionarios o a través de formulaciones de esa prevención, pues evidentemente es importante. Luego vamos a tener el tema pues, súper importante de inspecciones, ¿no? Inspecciones visuales, donde una persona va a través de un formulario de puntos, que en muchos casos también incluye pues, temas de mantenimiento, concienciación, capacitación, señalética, iluminación, etcétera, pues podemos ir definiendo esos aspectos, ¿vale? Para efectivamente establecer un elemento de identificación. Si en la identificación de peligro y evaluación de riesgos establecemos nuestros controles, establecemos un programa, pues con las inspecciones verificamos que eso es eficaz, ¿no? El grado de eficacia y garantizamos que estemos, por así decir, a punto, estemos entrenados. Programas de control operacional, equipos de protección personal, liderazgo, aspectos tan importantes como evaluación de liderazgo, pues también importante, ¿no? Con temas de liderazgo visible. Políticas de la organización, es importante a grandes rasgos cuáles son los valores con respecto a la seguridad y salud ocupacional, el peso estratégico, si nosotros tenemos un mapa estratégico a cierto nivel y no aparece para nada efectivamente la seguridad y salud ocupacional, pues posiblemente tengamos, sea un inductor de comportamiento de que efectivamente la organización pues tampoco piensa tanto en la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Gestión de accidentes e incidentes, condiciones climáticas, cualificación del personal, auditorías, niveles de implementación de controles, condiciones de jornada laboral. Pues, por ejemplo, si yo tengo personas que desarrollan su actividad, una actividad peligrosa
y dedica 7 horas al día, pues posiblemente tengo menos probabilidad de que aquella que realiza 14 horas al día, ¿vale? Hay estadísticas donde te dicen a nivel país, por ejemplo en España, pues te da estadísticas de los momentos en los que suceden los accidentes, ¿no? Y tú puedes ver en ciertas tipologías, pues ese momento, ¿no? También, pues, condiciones ambientales, rangos etarios, etcétera, ¿no? Hay un gran etcétera ahí que nosotros podríamos establecer y definir, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos como humanos? Pues iríamos visualizando los distintos aspectos que me van a ir implementando y digo, pues voy a establecer esta definición, ¿vale? Si nosotros hacemos una gestión en base a procesos, pues sería como identificar cuáles son los aspectos críticos de mis distintos procesos, que son todos estos aspectos que puedo tener ahí, y a partir de ahí, pues seguir estableciendo indicadores eh, de desempeño o indicadores de datos, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la evaluación de riesgos, ¿qué es importante tener acá? Pues una buena identificación y evaluación de riesgos a la seguridad y salud ocupacional. Pues, por ejemplo, si a mí me dice alguien, no, yo una evaluación de una obra, antes de empezar la obra, la evaluación de riesgos, yo tardo 2 horas. Dice, pero bueno, 2 horas, o sea, o es un fenómeno o simplemente no le está dedicando suficiente tiempo, está copiando y pegando y se confía con su experiencia o incluso el trabajo que hizo pues un compañero, un modelo y ya está, ¿no? Pero si nosotros tenemos un buen análisis de riesgo, una buena identificación, por ejemplo, a través de caminata segura, donde incluso te das un paseo y no lo haces todo desde el despacho, sino que te das un paseo y efectivamente haces la identificación en distintos momentos del levantamiento, con distintas actividades, en base al propio plan de obra que vamos a establecer, en base a los planes de compra, de abastecimiento, el conocimiento de qué proveedor, los contratistas, etcétera, pues yo voy a establecer un riesgo inherente. Luego, cuáles son los controles, establezco cuál es el riesgo residual. A través de ese riesgo residual establezco cuáles son mis planes para que esos riesgos residuales pues sean los menores posibles. Y además, a través de inspecciones, pues yo voy a saber si efectivamente la identificación de ese riesgo es más real o no. Pues entonces eso voy a hacer que estos indicadores que surgen de la evaluación de riesgos pues son bastante importantes, ¿vale? Es algo tan sencillo como decir, vale, pues de estas actividades que se consumen una serie de horas, yo tengo mi probabilidad de evento de un accidente leve es de tanto. Pues eso se puede ir haciendo esos elementos, ¿vale? Esa identificación. Después puede haber niveles de cumplimiento de controles, es decir, poder tener checklists, esto puede ser a través de inspecciones, no tiene por qué ser una inspección, puede ser que simplemente yo antes de empezar una actividad, pues hago un checklist, ¿vale? O establezco en un terreno, hago un checklist o hago un cuestionario del tipo, y además aquí puede ser que hasta haga preguntas a las personas, ¿no? Pues eh, ¿ve usted alguna condición insegura? Estoy visualizando que, pues yo recuerdo cuando hacía prevencionista y hacía este tipo de actividad, hace ya muchos años, pues que iba a obra y me encontraba pues cosas del tipo, pues estaban las condiciones del andamiaje realizadas. Sí, estaba sujetada a la pared, estaba ordenado, estaba limpio, etcétera. ¿Los trabajadores tenían arneses de seguridad? Sí, la calidad del arnés estaba correcta, sí, pero luego ibas a la obra y te encontrabas el arnés de seguridad arriba del andamio. Tú dices, ostras, pues es un acto de condición insegura que tú puedes ir estableciendo, ¿no? Y hay veces que pues lo vas identificando y son eventos que te van retroalimentando, ¿no? Que tú puedes tener todas las condiciones de seguridad perfectas, pero luego hay un comportamiento que lo desborda todo, porque mientras estás subiendo, que es uno de los momentos más riesgosos, incluso cuando te estás bajando, pues es cuando no tienes el arnés de seguridad, pues un poco sin sentido, ¿no? Capacitación y comunicación, en mi experiencia, y ya lo hemos comentado en algún otro webinar, en base también a los resultados y cómo vemos en discusiones, bueno, también no solo en mi experiencia, sino también en cuanto a las experiencias que podemos llegar a establecer dentro dentro de la temática investigativa, pues podemos establecer que las personas o el comportamiento
es un gran foco, una gran fuente de accidentes e incidentes, ¿cierto? Entonces, en este sentido, nosotros podemos establecer que la capacitación, la comunicación de las personas es fundamental. Entonces, cuanto más tiempo, la eficacia, la valoración, cuáles son nuestros canales de comunicación, que no haya canales de comunicación, me dijo, y yo le dije y no sé qué, pues efectivamente sería lo más adecuado. ¿Vale? Mantenimiento y validación antes de operación, ¿no? Pues lo típico de inducciones de charla de seguridad, mantenimiento, pues verificar antes de una operación que se comprueba los distintos elementos, esto está ligado a tener pequeños checklists. Experiencia del profesional, pues también es bastante importante, pues saber establecer estos elementos, ¿no? También otros elementos, pues pueden ser condiciones de emergencia, etcétera, ¿no? Que podríamos establecer cuestionarios o encuestas, también nosotros a través de cuestionarios y encuestas vamos a poder saber cuál es la percepción de las personas, ¿vale? Entonces, esto sería, de hecho se utiliza en modelos de inteligencia artificial como elementos de entrenamiento, ¿vale? Es decir, la idea es que la máquina sea capaz de interpretar, y decir, pues mira, en base a yo lo que yo pienso, pues sabes que a mí me da que cualquier día va a pasar algo. De hecho, en muchos casos, cuando sucede el accidente y estamos haciendo la investigación, muchas veces te dicen, pues que esto se veía venir. Se veía venir que en cualquier momento, pues ese muchacho se iba a cortar un dedo. Pues ese se veía venir a través de distintas preguntas. Aquí pues ya entramos un poco en la psicología laboral, pues podemos empezar a establecer patrones y detectar cosas que a lo mejor a nosotros se nos ha podido escapar, ¿vale? Y tener esa base de conocimiento pues es importante, ¿vale? Llegado a este punto, que hemos consumido más o menos la mitad del tiempo estableciendo la importancia de los indicadores, las fuentes de distintas variables, etcétera, pues establecemos ya el apartado de definición de una inteligencia artificial, ¿vale? Pensemos que estamos en los años, qué sé yo, 60 y el tema de la inteligencia artificial es básicamente pues muy ciencia ficción. Está todo muy por hacer, están las bases ya por ahí, pero no sabemos. Entonces, ¿qué haríamos? Pues nosotros, igual que ahora, si no tenemos un equipamiento, pues tomaríamos los datos, miraríamos con nuestras planillas en Excel o con suerte tendríamos una herramienta que me informatiza los indicadores y con eso empiezo a establecer en un BI por ejemplo, una herramienta donde hago un análisis de datos más grande, con minería de datos, etcétera, pues yo empiezo a sacar fuentes de datos y empezó a buscar correlación. Ah, ¿sabes qué pasa en un planteamiento? Pues yo estoy viendo que, curiosamente, eh, después de las fiestas patrias, pues el número de accidentes pues baja, porque la gente viene más desahogada, viene feliz, viene con la guata llena, está feliz coño, pues entonces ese tipo de cosas, pues ¿qué vamos a hacer? Extender las fiestas patrias. A lo mejor el gobierno dice, pues venga, veis fiestas patrias, pues dos, en vez de una al año, pues dos fiestas patrias. Eso sería ideal. Yo creo que es al revés, ¿no? Que después de fiestas patrias viene mucha gente lesionada. Pero bueno, algo así, ¿no? Que nosotros empezamos a ver grados de correlación. En base a esa experiencia, esa inteligencia que como humanos pues somos capaces de razonar en base a distintos razonamientos lógicos, vamos viendo que cuando pasa esto, pasa lo otro. Y ahí tomo decisión. Pues amplío, pues las personas deben estar más descansadas, el horario laboral cuando hay mucho calor no lo hago, las capacitaciones tienen que ser en vez de grupos de 10 personas, grupos de 5 personas, porque veo que eso es más eficaz y ese grado de eficaz es estadísticamente comprobado con datos pasados o, por ejemplo, en base a datos futuros, yo estoy viendo que como tengo una planificación de actividades de mi programa de control operacional que hace foco en estos elementos y yo a partir de esta fecha voy a contratar ISO pues voy a empezar a establecer grados de correlación. Y a partir de ahí yo puedo decir, pues mira, yo creo o como objetivo tengo que para el año que viene mi índice de accidentabilidad pues me va a bajar en 3 puntos, ¿vale? Y estoy vaticinando. Y estoy vaticinando no por un deseo, sino por un deseo basado en una actividad que yo he ido planificando, ¿no? Pues esos elementos es lo que se pretende, una ayuda que haga un sistema informático.
¿vale? La inteligencia artificial es algo pues muy amplio, es un concepto que a pesar de que lleva muchos años, pues se genera mucho barullo y mucha información y tampoco sabemos muy bien qué definición se tiene, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí pongo un pequeño ejemplo donde, pues, por ejemplo, un navegador, ¿vale? Tenemos un aparato que es un navegador que en un momento dado nos dice, oye, hay un accidente más adelante, te recomiendo que vayas por esta vía, que es más rápida, ¿vale? Más rápida con respecto al momento actual. Ok, eso es un grado de inteligencia artificial. Hay una máquina que me está diciendo que en base a una serie de variables, un accidente, el tiempo, el tráfico, hay una retención, hay un control, el control de seguridad, yo que sé, cualquier cosa, pues el sistema me está desviando hacia otro canal alternativo. Pero imaginemos otro grado de inteligencia artificial en el cual no es que haya un accidente o algo, sino que el sistema sabe que pues yo he pasado una mala noche, el sistema sabe que me gusta cierta comida, ciertas donas de un restaurante que hay del camino hacia no sé dónde, pues sabe que está empezando a hacer niebla y además estoy cansado, como he dormido poco, me pasa eso, dice que este se me va a matar, entonces me desvía por ahí. Entonces es un conjunto de variables mucho mayor que una persona copiloto te podría decir, oye, vamos por aquí, te recomienda, pues para esa toma de decisión, ¿vale? En este caso, pues es un ente artificial que te dice esa serie de condiciones. El número de parpadeos que tiene, el índice de respiración, el CO2 en sangre, pues eso sería ya estupendo, ¿no? Tipos de inteligencia artificial entonces, pues tendríamos sistemas que actúan como un humano, es decir, toma decisiones, pues te desvío por un canal o por otro, es un rango. Otros son sistemas que piensan como un ser humano, es decir, son capaces de tomar esas decisiones, pues como si fuesen humanos. Luego ya sería el pensamiento más racional, imitan el procesamiento lógico de una persona, es decir, en base a un montón de variables así rápidas, como decíamos en el caso anterior, en el ejemplo anterior, pues capaz de tomar decisiones muy razonadas. ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y va tomando una serie de decisiones, ¿vale? Y sistemas que actúan pues racionalmente en base a todos esos elementos y además son capaces de ir aprendiendo comportamientos dados a futuro, ¿no? Eso serían un poco los cuatro tipos de inteligencia artificial que podemos establecer. Hay un poco Skynet que decide matar a la humanidad, en fin, son decisiones humanas también, hay otros que lo hicieron hace unos años. Entonces, bueno, un poco la broma. Inteligencia artificial e indicadores predictivos. Como digo, no es necesario tener inteligencia artificial para tener indicadores predictivos, pero sí es verdad que se dedica mucho tiempo. Y además habíamos dicho que los indicadores ojalá fuesen en base a un modelo predictivo matemático que independientemente de la persona, pues sea capaz de tomar una decisión dada. Es decir, si nosotros tenemos todos nuestros prevencionistas han estudiado exactamente lo mismo, han estudiado siempre en el mismo sitio, los mismos profesores, tienen la misma herramienta, prácticamente tienen la misma edad, tienen los mismos gustos, tienen las mismas condiciones personales, etcétera, pues evidentemente puede ser que tomen decisiones muy parecidas, ¿vale? Entonces, en este caso sería pues establecer modelos informáticos que hagan eso por nosotros, ¿no? Evidentemente es muy difícil que todas las personas pues coincidamos en algo. En este caso, el sistema, pues a través de las variables dadas, pues da una condición, ¿vale? Una serie de datos antecedentes, ¿vale? Pasos para construir indicadores predictivos con inteligencia artificial. Pues evidentemente lo primero es la selección de los indicadores rezagados que queremos predecir. Como digo, aquí vamos a utilizar un modelo donde yo tengo mi indicador objetivo, ¿vale? O mi KR, mi Key Result, ¿vale? Donde voy a tener hacia dónde quiero llegar, ¿vale? Eso es mi indicador de resultado. Y ahora empiezo a decidir una serie de variables. Es decir, mi objetivo principal es que el índice de accidentabilidad pues baje, o la frecuencia y el de gravedad. Esos son mis tres grandes indicadores. Ok. A través de ahí vamos a empezar a establecer cuáles son las distintas variables en función de mi conocimiento sobre mis procesos, etcétera, ¿vale? En base a eso, voy a establecer los datos que necesitamos, porque yo puedo identificar estas variables o indicadores de desempeño
pero ¿dónde están esos datos? Entonces necesito una base de datos importante. Aquí entronco con lo que decía anteriormente. Una base de datos, pues, fiable, que tenga muchos datos, que yo pueda garantizar la integridad de la información, etcétera. Entonces, la selección de los distintos datos, ¿de dónde vienen? Aquí, en base a los datos, pues puede ser a lo mejor, pues yo tengo un ERP y en este ERP, pues tengo el número de horas trabajadas, tengo las actividades, tengo qué actividades está haciendo los contratistas, las toneladas vendidas, etc. Son los datos. Al almacenar esta información de datos en un sistema ordenado, es decir, necesitaríamos aglutinar toda esta información en un único modelo de base de datos, establecimiento luego de algoritmos pues para determinar los grados de correlación e interrelación entre los distintos datos, para poder establecer patrones de acción-relación, reacción a través de lógica logística o a través de árboles de decisiones, y después tendríamos que empezar a procesar los datos filtrados según los algoritmos definidos. Entonces el sistema ya va a empezar a buscar patrones, es decir, pues resulta que cuando llueve pasa esto, resulta que cuando vamos dando más capacitación pasa esto, resulta que cuando tal cosa, ¿vale? No solo de nuestros propios datos, sino también de datos del sector. Vemos que en base a los datos de la construcción, por ejemplo, o datos de la industria petrolera, pues son condiciones dadas estas de aquí, y cuando pasa esto, pasa lo otro, ¿vale? Entonces, en base a eso, el sistema va buscando patrones, y cuando van sucediendo esos patrones, vamos creando líneas de conocimiento, es decir, esa base de datos de conocimiento me permite ir alimentando al sistema para que vaya estableciendo los distintos elementos matemáticos para poder establecer y predecir esa información a un momento futuro, ¿vale? Entonces, en cuanto a las fuentes de datos, pues lo que decíamos, una de las cosas más importantes, esto aglutina un poco lo que habíamos visto anteriormente, pues es los distintas fuentes de datos, ¿no? Tenemos pues ERP de actividades, CRM de venta y satisfacción, software de gestión de personas, pues hay muchísimos en el mercado, software de sistemas de gestión como ISO datos históricos de entidades estadísticas, es decir, por ejemplo, pues el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Dirección del Trabajo, en fin, dependiendo de dónde nos encontramos en el país, pues vamos a ver ciertas estadísticas que van a ser muy valiosas. Y si lo cruzamos con otras estadísticas de otros países, pues súper bien, ¿no? Normalmente esto se puede entregar en memorias, que están en PDF, que es difícil de leer, pero bueno, si lo tenemos automatizado, pues a lo mejor le subimos el PDF y que ya el sistema pues interprete, ¿no? Después, datos meteorológicos, por ejemplo, le podemos poner una web donde el sistema vaya evaluando, pues, a futuro si va a llover, no va a llover, y una variable, ¿no? Un poco los datos meteorológicos. También puede ser, pues, por ejemplo, el plan estratégico, plan de venta, ese tipo de cosas que podemos establecer en una herramienta o no, ¿vale? Después, perdón que salte, evidentemente necesitamos los ETLs, los conectores que me van a traer esa información para almacenarlo en mi modelo de datos, ¿vale? Son mis data source donde voy a ir alimentando la información, ¿vale? Luego, en base a eso, pues por ejemplo, yo tengo un sistema de gestión, pero además yo necesito pues desglosar más información. Y aquí un ejemplo, pues por ejemplo, de investigación de accidentes. Pues el momento en el que sucede, el uso de PP adecuado, la actividad realizada común, agentes mecánicos, edad del accidentado, tipo de incidente, gravedad. Si esto nosotros cuando lo estamos planteando, de hecho, normalmente la autoridad te pide ya un rango, eso luego ellos lo meten en una estadística, pues podría ser unas variables interesantes a tener en cuenta, ¿vale? Y no inventarnos cosas, pues que a lo mejor solo lo tenemos nosotros y es estupendo, pero luego a la hora de tomar decisiones, el volumen de información es muy bajo. Es decir, las experiencias para que mi máquina aprenda son tan bajas que al final nunca aprendo, porque nunca lo he tenido, ¿vale? Es como si fuésemos a tener un conductor que tiene solo, hace el examen teórico y nunca ha practicado. Pues entonces es muy difícil, tiene que tener momentos de práctica. Entonces ese modelo, cuanto más datos tengamos, pues mejor, ¿vale? En cuanto a modelos predictivos, a partir del método de regresión lógica, ¿vale? Por ejemplo, un clásico, de hecho esto es un poco lo que se trabaja en muchos casos, pues es la pirámide de Henry, ¿no? En la cual, pues básicamente,
se establecía, esto de los años 50, donde tenía pues que 300 accidentes sin lesión pues van a provocar 29 accidentes leves y 29 accidentes leves pues me va a provocar un accidente mortal logrado, ¿vale? Esto, pues evidentemente, esto es básicamente lo que podríamos llegar a definir, ¿no? Por cada 300 sesiones de capacitación, yo evito 10 accidentes y de estos 10 accidentes estoy haciendo que pasen de importancia alta a importancia baja, importancia leve, algo así, ¿vale? Eso es un poco lo que tendríamos que establecer. En base a un cuestionario, yo soy capaz de establecer que conforme detecto estos aspectos, voy dando un grado de correlación por cada tanto, tanto. Esto sería un poco un modelo que podemos llegar a establecer. Esto es un dato que pone aquí Enrich para el modelo de la construcción, pero hay muchísimos estudios que lo descartan y estas variables son las que tenemos que establecer, ¿no? La inteligencia artificial es lo que, esos son los números que te va a poner, ¿vale? Él te va a decir, ah, pues ¿sabes qué? Por tanto, 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 entonces toma decisiones aquí, toma decisiones aquí, toma decisiones aquí, ¿vale? Luego estamos en cuanto a los modelos predictivos a partir de árboles de regresión. Es decir, son árboles de decisión donde vamos a ir estableciendo que si pasa esto por aquí, si pasa por aquí, pero además esto de aquí, pues entonces a esto. Si no esto, entonces a lo otro, entonces para allá. Entonces, en base a esas decisiones, pues podemos estimar básicamente qué es lo que va a ir pasando. Entonces, cuáles son los grados de información gráfica que vamos a poder ir estableciendo. Esto, pues, evidentemente, si me presenta como en Matrix un montón de números unos y ceros ahí, pues ¿esto qué es? Habitualmente, pues las herramientas gráficas pues son los más dinámicos para visualizar, ¿vale? Entonces, llegado a este punto, pues llegado un poco al ejemplo, ¿vale? Hemos visto pues distintos modelos, pues modelos como el de la pirámide de Henrich. También podemos establecer pues árboles de decisiones y necesitaríamos fuentes de datos, ¿vale? Aquí pues evidentemente una herramienta como IsoTools pues es fundamental. ¿Por qué? Pues porque ya IsoTools en los webinars anteriores o demos habéis visto que para HCE pues tiene muchísimas herramientas de aquellas variables potenciales. Incidentes, accidentes, ese proceso de investigación de accidentes e incidentes, pues yo también soy capaz de establecer metodológicamente qué persona, en base a qué persona ha hecho el análisis, etcétera, pues para ir tomando decisiones. Las observaciones de conducta insegura, las inspecciones, los checklists, las evaluaciones de riesgos, planes de capacitación, encuestas de clima laboral, programas de control operacional, programas de auditoría, en fin, tenemos una gran cantidad de indicadores, de datos o de herramientas para alimentar nuestra base de datos. Solo con IsoTool nosotros seríamos capaces ya de tener esta herramienta operativa. Pues sí, pero como había dicho anteriormente, las inteligencias artificiales se alimentan cuanto más datos, mejor. Es decir, cuanto más experiencia de vida, por así decir, mejor. Entonces, cuanto más datos y fuentes externas también tengamos, pues mejor. Entonces, en este caso, otras variables, número de horas que están en un RP, facturación del periodo, índice de productividad, características personales, edad, experiencia, evaluación del desempeño, todo ese tipo de cosas de otras fuentes de datos, web, meteorología, climatología, estudios geológicos, en fin, cuanto más datos de información, mejor. A partir de ahí el sistema pues va a empezar a ir aprendiendo, ¿no? Pues a lo mejor el ejemplo que había dicho anteriormente de las moscas, pues era relevante, porque resulta que hay calor, las personas están haciendo una operación muy crítica, las moscas les zumban en los oídos, las personas se ponen nerviosas y pues hay un número mayor de cortes de dedo cuando hay muchas moscas en el sector. Pues mejor tenemos que empezar a fumigar. Pues ese elemento, pues lo puede establecer el sistema, ¿no? Cuando hacemos esa pregunta del por qué, ¿vale? Eh, eh, entonces, en base a ese conjunto de elementos, nosotros tenemos IsoTool que tenemos muchas fuentes de datos. Pero IsoTool lo que hace es, me da igual la fuente de datos, evidentemente IsoTool es una herramienta súper valiosa para esa fuente de datos, pero luego lo que yo voy a tener es la capacidad de una herramienta que me va a alimentar de distintas fuentes, voy a tener algoritmos predictivos que va a ir aprendiendo cuanto más datos mejor para buscar esos grados de correlación, indicadores reactivos, indicadores predictivos, y a partir de ahí voy a ser capaz de anticiparme
a un hecho dado o un objetivo determinado, por ejemplo, un índice de accidentabilidad, índices de frecuencia, ¿vale? Esas son cosas que hemos ido, es un ejemplo gráfico de cómo sería. Hay una fuente de datos, hay un sistema que me está haciendo cálculos y está aprendiendo, y luego hay unos resultados que te lo pongo en pantalla y el sistema pues te va proponiendo hacer ciertas cosas, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo sería? Pues nosotros tendríamos una aplicación, en este caso dentro de nuestra herramienta, pues sería un portal web que es de IsoTools. En este caso, pues lo hemos llamado nuestra herramienta Delfos, como el oráculo de Delfos. Saben que es una isla griega donde tradicionalmente en la Grecia clásica, pues allí había un oráculo donde predecían el futuro, pues esto sería un poco igual. Una cosa llegado a este punto es que la inteligencia artificial tampoco es que sea una inteligencia superhumana. Si habíamos visto anteriormente los 4 tipos, era pues para tomar decisiones como si fuera un humano. Es decir, como si un humano estuviera años analizando la información y datos, o meses o días, y en base a eso, pues tiene grado de correlación y saca ahí ciertas decisiones. Lo que pasa es que una máquina lo va a hacer mucho más rápido, pero no es que sea adivina. Es decir, tampoco esperemos que sea un adivino que tengamos ahí en nuestro equipo y se equivoca pues, y rompemos la máquina, ¿no? Efectivamente son estimaciones que podemos establecer como si hiciera un humano. Tampoco vamos a buscar el futuro, ¿vale? Pero bueno, lo hemos llamado Delfos pues un poco en honor a ese tema del oráculo, ¿vale? Después el usuario pues accede y en base al usuario que estemos accediendo, en base al cuadro de mando que estemos visualizando, en este caso estamos viendo, por ejemplo, el índice de accidentabilidad, ¿vale? De una planta concreta. Yo me estoy inventando y estoy aquí en la planta Conco. Yo me encuentro en Chile, pues podemos establecer que voy a visualizar el índice de accidentabilidad en base al histórico de los últimos 4 años. He puesto un número muy grande pues para que se vea, ¿no? El estado actual y el próximamente. Entonces yo estoy viendo que algo ha ido pasando en los últimos 4 años que el índice es muy grande. Actualmente estoy a 0, pero ya me está diciendo simplemente como yo mirándolo, pues que, en fin, está un poco curioso. Y luego el próximamente, pues el sistema me está identificando que a lo mejor es una rara avis que estés a 0, pero es que próximamente te va a subir a 3, luego vas a tener 5, y ahí, bueno, dependiendo de cómo lo hayamos configurado, pues vamos a visualizar. Y el sistema te ha identificado como elementos relativos o elementos críticos, pues el cumplimiento del programa de control operacional, la nota de seguridad de las instalaciones, es decir, ¿a qué hemos llamado nota de seguridad? Pues cuando tú haces un checklist o el conjunto de checklist de seguridad, pues eso te dice un 80% cumplimiento, un 70% cumplimiento, en base al grado de cumplimiento también, si está cumpliendo parcialmente, cumple en base al ideal o no. Entonces te da una nota, un porcentaje. Y también en cuanto a la evaluación de riesgo. En base a todos estos elementos, pues el usuario puede empezar a visualizar cómo se comporta nuestro sistema, ¿vale? En este caso, el índice de accidentabilidad. Entonces, el usuario, en la segunda inspección, clicando en una ampliación de datos, pues podemos establecer y empezar a visualizar cuáles son los distintos elementos, ¿no? De condiciones físicas, condiciones personales, participación en consulta, liderazgo visible. El sistema va proponiendo cuáles son las distintas variables del universo que nosotros le hemos ido estableciendo. Y en base a eso, pues, el usuario puede ir filtrando y puede ir visualizando y además ahí va viendo pues, cuáles son los distintos eventos destacados que hemos podido ir evaluando, ¿vale? Esto es un poco la construcción. Y luego podríamos empezar a establecer índices de correlación de las distintas variables, el estimador del modelo, la desviación estándar. Hay una serie de cálculos matemáticos detrás donde el sistema te va desviando. Entonces aquí vamos viendo posibles rangos de cumplimiento y de patrones entre dos hechos distintos. Por ejemplo, las horas de capacitación con los accidentes leves. Aquí he puesto un ejemplo pues, para que se vea el grado de correlación, ¿no? Entonces el sistema ha visto que aquí está el grado de correlación, lo presenta en una gráfica, luego podríamos ir visualizando más elementos, ¿no? Pues por ejemplo con respecto a la lluvia, otro patrón más, el accidentado leve ha sido en una parte del cuerpo, etcétera, ¿no? Como digo, visualmente, aparte de tablas, no he querido poner la imagen aquí porque son una gran información, pero el usuario la puede tener disponible.
pues le va a aparecer datos preventivos, ¿no? De manera que yo a futuro pues pueda saber cómo se va estableciendo, de manera que si voy corriendo la pantalla hacia la derecha, pues marzo del 2021, en junio, julio, agosto, pues podamos empezar a ir viendo cómo se va a ir comportando también en base a lo que yo tengo predefinido, ¿vale? En base a mis riesgos, en base a las condiciones climáticas, en base a las horas de capacitación, etcétera, ¿vale? En base a las actividades de alto riesgo, por ejemplo, si yo no hago actividades de alto riesgo durante los meses de verano, pues claramente está condicionado, ¿vale? El sistema va a decirte, pues esto está por aquí. Si yo luego empiezo a trabajar intensamente en mi época fuerte, empieza en invierno, pues efectivamente cuanto más frío hay más consumo de mi producto y cuanto más consumo de mi producto, más horas, más prisa, más rapidez, me fuerza mi propia cadena de distribución y entonces ahí estoy ya, el sistema ya empezaría a hacer los distintos cálculos, empezar a decirte, oye, pues ten cuidado porque estamos viendo que como no contrates a lo mejor a más personas o subcontrates ciertos elementos de actividad, pues vas a empezar a tener consecuencias leves, graves o mortales para los trabajadores, ¿no? Algo así es un poco lo que en teoría estamos definiendo. Está la teoría sobre la cual estamos construyendo que indicadores predictivos que podemos llegar a establecer dentro de nuestra organización estén automatizados y que el sistema identifique las distintas variables por nosotros y vaya aprendiendo y vaya tomando o vaya induciendo la toma de decisiones en base a ese conjunto de datos. Esto no quiere decir que sea, ya el usuario pues dirá, no, ¿sabes qué? Pues no me fío de la máquina, yo voy a ir por otro lado. Pues ese tipo de cosas tendríamos que ir viendo el por qué, ¿no? En base a qué motivo va tomando esa decisión, de manera que el sistema vaya aprendiendo de las distintas personas para que en el futuro esas decisiones son como, por ejemplo, no es que cada vez que pasas por aquí es que te paras en ese restaurante. El sistema ya sabe que te estás parando, ¿no? Y cuando te pregunta por qué te estás parando en este restaurante, resulta que tú siempre te pides lo mismo, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Pues entonces el sistema va a ir aprendiendo conforme vamos nosotros también alimentando la data, ¿vale?